Queridos amigos y hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes en este día sábado, en que tomamos una pausa en el tiempo, como que ya probáramos un poquito otra dimensión. Si cumplimos este mandamiento como Dios manda, vaya la redundancia, estaremos entrando en otra dimensión, hermanos, de comunicación continua con nuestro Dios y del gozo de tener comunión también con los hermanos, a veces aunque sea a distancia, como estamos aquí hoy, hermanos, pero unidos en el Espíritu. Mis queridos hermanos, estamos a 7 semanas de la celebración de la Pascua. Es tiempo de empezar a pensar seriamente acerca del profundo significado o los profundos significados que tiene la Pascua, mis queridos amigos. Sabemos la misericordia de Dios, que sabiendo la posibilidad de que el ser humano pecara, aún antes de la caída, aún antes del pecado, Dios ya el Padre y Jesucristo se habían puesto de acuerdo en que el Cordero que fue ofrecido desde antes, vamos a leer eso en 1 Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, los invito a que vayamos allá, es una cuestión sublime, como Dios creó al hombre con la aptitud de escoger. Y Dios sabía que existía la posibilidad de que el hombre tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal, en lugar de tomar del árbol de la vida. Pero Satanás tal vez creyó que había echado a perder el plan de Dios cuando hizo que Eva pecara, cuando la engañó, y luego cuando Adán decidió también comer del fruto del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Dios ya había tomado medidas al respecto, hermanos. Muy bueno tener esto bien presente en la mente. Porque recuerden que Satanás es del género angélico y el género angélico no son de la misma especie del ser humano. El ser humano es del género divino. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y a ningún ángel Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y a nosotros Dios nos engendra con el Espíritu que sale de las propias entrañas del Padre para que seamos de su familia. Y los ángeles fueron creados para ser los servidores de los que habrían de ser hijos engendrados y luego nacidos de Dios, hermanos. Ahora es muy interesante saber lo siguiente. ¿Cómo podemos saber que el diablo no sabía lo que Dios tenía ya planeado? Porque Jesucristo declaró, no voy a ir a las escrituras ahora porque no me quiero mucho desviar del tema, Jesucristo dijo, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Hay gente que creía que el diablo ya sabía que se iba a reproducir por medio del ser humano. Eso no es cierto. Eso fue un misterio que estaba encubierto desde la eternidad, desde el principio de los siglos. Dios lo vino a revelar cuando Jesucristo vino y reveló ya más a fondo las buenas noticias del reino de Dios. Y los apóstoles lo predicaron y los mismos ángeles, dice la Biblia, aprendieron de la predicación de los ministros de Dios, hermanos. Entonces el diablo no sabía y Dios ya le salió adelante, hermanos, porque él sabía que el hombre podía escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el tema que vamos a tratar hoy. Pero Dios ya había tomado medidas de antemano, mis queridos hermanos, porque él tenía un propósito y su propósito no se iba a echar a perder. Y tomó las medidas necesarias y Jesucristo cargó y se encargó de la responsabilidad de que si el hombre fallara, él vendría a pagar las consecuencias para que el plan de Dios no fallara y darle al hombre la oportunidad de aprender aún de sus propios errores. Vamos a estudiar algo de eso hoy, hermanos queridos, porque es algo sumamente sublime y hermoso. Y el apóstol Pedro lo describe aquí. Tengan bien presente esta escritura mientras ustedes en su meditación que deben estar haciendo al leer la palabra de Dios se van preparando o nos vamos preparando espiritualmente para la celebración dignamente de la Pascua, mis queridos hermanos, teniendo en mente el amor sublime de Dios. En el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro dice lo siguiente, mis queridos hermanos. En el versículo 18 dice, capítulo 1, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no solo de nuestros padres, papá y mamá,
que sin saber muchos de nosotros estaban en otra onda, por decir así, religiosa, hermanos, aunque con buenas intenciones, pero dice, fuisteis rescatados, pero principalmente está hablando de Adán y Eva, hermanos, porque desde entonces saben que Dios permitió que el mundo se desviara, pero tenía su plan ya en mente. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, y eso se aplica principalmente a los primogénitos. Los demás lo entenderán después, porque Cristo pagó no solamente por nosotros, sino por el mundo entero, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ya estaba destinado. Dios el Padre, o Dios, que vino a ser el Padre de Jesucristo, y el Verbo se pusieron de acuerdo. ¿Cómo triunfará nuestro plan? Si el hombre escoge el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dijo a la misma Eva que pondría enemistad entre ella y la serpiente, y entre la descendencia de ella y la simiente de la serpiente, que viene a ser la raza de víboras, de los que se opusieron a Jesucristo. Por algo los llamaron así, el mismo Cristo y Juan el Bautista. Pero bueno, son muchos temas que se nos cruzan aquí, hermanos, pero Dios ya tenía un plan. Y gracias a Dios, y nosotros lo entendemos, y estamos caminando según ese plan. Pero hay algo muy importante que yo quería que estudiáramos hoy, hermanos, ya que podíamos tomar este como el primer sermón específicamente de preparación para la Pascua, que tendrá lugar dentro de 7 semanas. Y yo espero que los ministros, amados, que nos escuchan, vayan preparando sermones locales o estudios bíblicos, hermanos, relacionados con este tema de la Pascua, que es absolutamente fundamental, mis queridos hermanos, como esta misma escritura que yo les digo nos lo revela. Entonces, ustedes bien saben que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ya se los dije, somos de la especie divina, y eso todavía sería un estudio todavía maravilloso que tenemos que volver a hacer. Son cosas que tenemos que recordar, de ver cuál es nuestro destino. Bueno, sabemos que Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, y eso implica la imagen, nuestra forma física hecha del polvo de la tierra, es un reflejo de la forma de espíritu. Hay cuerpo animal o cuerpo material y hay cuerpo espiritual. Dios tiene un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15 dice, hay cuerpo material y hay cuerpo espiritual. Dios tiene un cuerpo espiritual. Y si nos hizo a su imagen, eso es lo que quiere decir, aunque los teólogos no lo entienden. Los teólogos creen lo que dijo Aristóteles, que Dios no tenía cuerpo. Para que vean ustedes cuán desviada está el pensamiento del llamado cristianismo, mis queridos hermanos. Pero Dios tiene cuerpo, y ustedes lo saben cuando uno lee en la Biblia. Y Jesucristo también tiene un cuerpo espiritual glorioso, infinitamente glorioso. Pero fuimos hechos a imagen de Dios. Y semejanza, no solo la imagen física nuestra refleja la imagen espiritual de Dios, que está descrita de ello, de acuerdo, mejor dicho, a propósito, en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, cuando fue llevado en el Espíritu allá al tercer cielo, él vio al Padre en visión sentado en su trono. Lo vio en visión, y vio también a Jesucristo en la forma de un cordero inmolado para llevar a cabo el plan maravilloso de rescatarnos y de establecer una familia espiritual por la eternidad, mis queridos hermanos. Así que Dios, al principio, aunque ya tenía el plan elaborado y la serpiente no lo sabía, le dijo al hombre en el capítulo 2 del libro del Génesis, dice, versículo 16, Génesis, les pido que tomen allá por favor, Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y sabemos que había cantidad de árboles, agradables a la vista y sabroso su fruto para comer. Dios les dio todos los árboles, menos uno. Y así es el género humano, somos hermanos dados. Y dice, y mandó el eterno Dios al hombre, primer libro del Génesis, capítulo 2, versículo 16,
diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y recuerden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está en el Salmo 90, escrito por Moisés, varón de Dios, y citado por el apóstol Pedro en su segunda epístola. Y esa palabra se cumplió al pie de la letra, porque Adán tenía 930 años cuando murió, y para Dios 1000 años son como un día, y murió antes que se cumpliera el primer día de su vida, a los 930 años, creo que fue la edad en que Adán murió, por aquí está en el capítulo 5, y fueron los días en que vivió Adán 930 años y murió. Ahí está, capítulo 5 del Génesis, versículo 5. O sea que Adán murió el mismo día, según Dios. Y está escrito y respaldado por la palabra de Dios. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, repetimos aquí, y mandó al hombre diciendo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 2:17, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y murió en ese día. Y en ese día se declaró la sentencia de que el hombre había de morir. Eso quiere decir que Dios tenía en mente la posibilidad de que el hombre viviera y aprendiera lecciones y luego lo transformaría en ser espiritual sin tener que morir. Como algunos miembros de la iglesia lo van a experimentar cuando Jesucristo regrese. Como dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la séptima trompeta. O sea que hay gente que le va a tocar vivir en esta vida lo que Dios quería para Adán, pero como ya fuimos rescatados, podemos tener esa experiencia. Hay gente que no va a morir. Pablo lo dice en 2 veces. Lo dice en 1 Tesalonicenses 4 y lo dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, creo que el versículo 50 y pico. Ustedes lo pueden buscar ahí. O sea que Dios tenía eso en mente. Dios no quería que el hombre muriera porque la muerte es un enemigo, hermanos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? En el capítulo 3 del libro de Génesis dice, pero la serpiente, recuerden que Satanás ya existía. Podemos demostrar eso con la Biblia y no me voy a detener en todo eso, pero cuando Dios creó la tierra, los ángeles, que eran las estrellas, alababan y estaban felices. Y Satanás todavía no se había revelado. Fue después de eso, antes de la creación del hombre, antes del caos que vino debido a la rebelión de Satanás, cuando Lucifer decidió rebelarse. Pero la serpiente era astuta. Capítulo 3, o sea, la inteligencia que Dios le dio a Lucifer se convirtió en una astucia perversa, astucia para engañar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho. Está hablando de la bestia. Las bestias son animales del campo, hermanos. Esto es un simbolismo. Hay mucho que hablar al respecto, pero no me voy a detener en todo eso. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza inmediatamente a pervertir con su astucia las palabras de Dios. Las acabamos de leer. Dios dijo, de todo árbol puede comer, menos de uno. Y la serpiente empieza a meter ya su veneno y dice, la mujer dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y luego dice la serpiente, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta es la primera mentira registrada en la Biblia. Y como ustedes lo habrán leído en cosas que hemos escrito, es de donde nace la creencia del alma inmortal del hombre, que es un engaño que existe prácticamente en todas las religiones del mundo. Existía en Egipto, antes de que hubiera cristianismo. Existía en Grecia, heredado de Egipto. Existía en Babilonia. Y existía, y vino a entrar en el mundo llamado cristiano, hermanos. Entonces dice, no moriréis.
Primera mentira. Y luego dice, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso el árbol se llamaba árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fíjese lo sutil el engaño. Dice, seréis como Dios. Está dando a entender, Dios no quiere que ustedes sean como Él. Cuando todo lo contrario, lo vamos a ver en un momento con la ayuda de Dios. Dios lo que quería era que fueran como Él, que tuviéramos la mente de Cristo, como lo dice claramente 1 Corintios capítulo 2. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios quería que tuviera la mente de Cristo, ¿cómo? Tomando el árbol de la vida, que es el Espíritu Santo, que es la mente de Dios, la simiente de Dios que nos es transferida, y con Él podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quería que fuéramos como Él, y eso es lo que está haciendo con nosotros ahora, preparándonos a ser como Él, pero precisamente rechazando el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y vamos a ver cuál es la diferencia esencial, hermanos queridos. Y dice aquí, porque una vez más le está metiendo la idea a la mujer de que Dios tenía algo que les quería ocultar, cuando es todo lo contrario. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo y nos la transfiere por medio del Espíritu Santo, que estaba representado por el árbol de la vida. Y no solo eso, sino que nos daría vida eterna con ella. Y en eso nos estamos preparando. Y dice aquí, sí, sino que dice, no moriréis. Primera mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ven ustedes, hermanos, un engaño muy sutil. Dios les quiere ocultar algo a ustedes, pero tú te comes el fruto y vas a ser como Dios. Por eso el orgullo, que es el que quiere ser como Dios, a su manera, no ser un hijo de Dios y ser uno con Él, sino estar apartado de Dios y hacer lo que bien le parece, que la tendencia que tenemos todos, mis queridos hermanos, viene desde aquí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces empezó a guiarse por lo que veía en sus ojos, como vamos a ver que es lo que mueve al mundo, es el motor que mueve al mundo, los deseos de la carne. Era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y eso iba a ser la guía de sus decisiones y sigue siendo hasta el día de hoy en el mundo entero, hermanos. La guía nuestra es lo que Dios nos guía a hacer por medio de su Espíritu, que es lo que conduce a la vida eterna y al bien supremo. Pero la guía de guiarse por los deseos de la carne, y ven ustedes como la pornografía, francamente, es una de las primeras industrias del Internet, mis queridos hermanos, que está pudriendo no solo a los adultos y a los jóvenes, sino a los niños, los está pervirtiendo. Era árbol codiciable, o sea, para alcanzar sabiduría. Codiciable, o sea, qué bueno comer de esto para yo poder saber lo que es el bien y el mal, según mi propia opinión. Dice, tomó de él y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable para alcanzar sabiduría, para ser como Dios, para alcanzar lo que Dios nos quiere ocultar, todo lo contrario. Entonces la mujer tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y la Biblia dice que Adán no fue engañado. Él sabía que no era verdad y sabía que Dios les había dicho la verdad. Sin embargo, decidió seguir a su esposa. Yo no voy a tratar de hacer especulaciones aquí al respecto, existen muchas, pero fue una decisión que Adán tomó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Empezaron a experimentar algo que antes no habían experimentado. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del eterno Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del eterno Dios entre los árboles del huerto. Como dice Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan, el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, sino que se esconde, como también Caín, hijo de este pecado también, no que aquí es cuando lo hayan engendrado, pero que siguió ese mismo camino. Él dijo, de tu presencia me esconderé, se esconderá de la luz.
Entonces, ¿qué pasó? El ser humano aprendió lo que era el bien y el mal, porque Dios mismo lo reconoce. Veamos esto. En el versículo 22, miren bien ustedes esto, es muy interesante, hermanos. Vamos a entender un principio fundamental que nos va a ayudar, hermanos, a vencer el pecado. Es muy importante entender esto. Y en el versículo 22, cuando Dios los sacó del huerto, dijo, capítulo 3 del Génesis, versículo 22, y dijo el eterno Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces el diablo les dijo la verdad. Vamos a ver algo muy interesante aquí. Y Dios mismo lo dice. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, viva para siempre haciendo lo que bien le parece y creando todas clases, como lo hemos visto a lo largo de la historia. No que la gente haya vivido, pero las generaciones han vivido una tras otra y siempre llegan al colmo de la maldad hasta el punto en que Dios los tiene que destruir. Entonces, Dios reconoce que ellos saben el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo aprendieron ellos lo que es el bien y el mal? ¿Y cómo sabe Dios lo que es el bien y el mal? ¿En dónde está el engaño de Satanás? En que ellos decidieron conocer el bien y el mal por experimento. Vamos a experimentar lo que es el pecado. Inmediatamente sintieron las consecuencias y aprendieron que era bueno y que era malo cuando se guiaron por sus instintos primarios, mis queridos hermanos, aprendieron lo que es el pecado por experimento. Y es lo que el ser humano hace desde entonces hasta ahora. El hombre siempre quiere experimentar nuevas cosas, hermanos. Siempre hay nuevas perversiones o hay nuevos inventos para tratar de ir en contra de lo que Dios ha establecido. Siempre por experimento. Dios quería, hermanos, y póngame bien cuidado, que tomando del árbol de la vida, el ser humano adquiriera la sabiduría de Dios, que Dios no se la quería ocultar, se la quería dar como nos la ofrece a nosotros, cuando nos dice, y quería que el hombre aprendiera como Dios a discernir el bien y el mal por discernimiento, no por experimento. Y el mundo hoy lo sigue queriendo conocer el bien y el mal, y muchos jóvenes en la iglesia no se dan cuenta, pero son víctimas de eso, quieren ir a experimentar cómo es el mundo. Y van a sufrir las consecuencias y van a conocer lo que es el bien y el mal cuando sufran las consecuencias de las decisiones que están haciendo. Sin embargo, Dios nos ofrece, hermanos, la posibilidad de, como Él, porque Dios nunca ha pecado. ¿Cómo puede Dios conocer el bien y el mal como Adán y Eva? ¿En qué forma Dios lo conoce? Por discernimiento. Porque, hermanos, Dios ha existido desde siempre, desde la eternidad. Dios tiene una visión perfecta desde su trono, en una luz inaccesible, hermanos. Dios habita la eternidad. Y como Él siempre ha existido, y su ley también es eterna, porque el cumplimiento de la ley es el amor, el cumplimiento de los mandamientos es el amor, dice el apóstol Juan. He aquí, este es el amor, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si obedecer los mandamientos es el amor, y Dios es amor, y Dios es eterno, quiere decir que los mandamientos son el producto del carácter de Dios, que siempre ha existido. Entonces Dios sabe perfectamente, porque tiene una eternidad que nos precede, y tiene una eternidad que está por delante de nosotros, y Él sentado allá, en la dimensión donde está, Él sabe exactamente qué va a pasar cuando alguien se desvía de su ley. Y está escrito, veámoslo aquí en Isaías, para que lo vean, hermanos, para que aprendamos las lecciones. Y dice, vamos a ver si encuentro esto. Aquí está, capítulo 42 de Isaías. Capítulo 42. Lo dicen dos veces, hermanos, en Isaías. Capítulo, dice, en el versículo 9 del capítulo 42 de Isaías dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, y yo os las haré notorias. Y luego dice, un poco más adelante, en el capítulo
46 y versículo 10. Al terminar el versículo 9 dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Versículo 10, Isaías 46, 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, Dios sabe, hermanos. Si la ley de Dios es eterna, veamos el Salmo 111, y ahí lo dice. Salmo 111, hermanos. Salmo 111. En el Salmo 111 dice, versículo 7. Salmos 111, versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. No solo a partir de ahora por la eternidad, sino a partir de ahora en la eternidad que nos precede, porque Dios es amor y la obediencia a los mandamientos es el amor. Significa que esa ley no es sino la expresión del carácter de Dios y nos da los mandamientos tal como los seres humanos los necesitamos para que aprendamos lo que es el amor, mis queridos hermanos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. ¿Qué tal, hermanos? O sea que la ley de Dios es eterna y cualquier desviación de esa ley, Dios sabe que va a producir consecuencias. Ya lo vimos, Dios anuncia el fin desde el principio. Él allá sentado en su trono, hermanos míos, puede mirar adelante con una experiencia eterna que lo precede y sabiendo que nosotros por eso tenemos que tener esa fe en Dios de que Él nos va a enseñar. Por ejemplo, Adán y Eva, ellos no habían experimentado lo que es el pecado, hermanos. Y Dios en su misericordia sabía que el hombre podía escoger ese camino y por eso mandó a Jesucristo, y vamos a celebrar eso dentro de 7 semanas, a que nos librara de las consecuencias y que no fuéramos condenados a muerte por haber pecado, por transgredir sus leyes, hermanos. Jesucristo vino y cargó con eso y nos da la oportunidad de seguir el camino, hermanos, que nos da el árbol de la ciencia del conocimiento de Dios, el árbol de la vida, en tener discernimiento y saber cuáles son las consecuencias del pecado. Y ahora tenemos grandes lecciones que Dios nos da aquí para que aprendamos, hermanos, a vivir. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes saben la tragedia del Titanic, el barco más enorme que se ha construido en la historia, hermanos, y cómo al 4.º día de haber zarpado del último puerto en Inglaterra, creo que es New Hampton, rumbo a Nueva York, cuando estaba en las aguas del Atlántico Norte, se chocó contra un iceberg, hermano. Y hay quienes dicen que hubo alguien dicen, yo no tengo toda la confirmación, pero hay varias personas que dicen que el capitán dijo, este barco no lo hunde ni mi Dios con todos sus ángeles. Yo he oído decir eso por años. No sé si es verdad o no, pero no terminó ni siquiera el primer viaje, hermanos. Y murieron más de 1,000 personas ahí. Una tragedia espantosa. Ahora yo les digo una cosa. Vamos a poner la comparación. Dios se siente en su trono y tiene una visión perfecta de la eternidad que nos precede a la eternidad que está por delante. Y tiene una ley perfecta que es la expresión de su carácter. Y Él anuncia el fin desde el principio. O sea, Él sabe cuando alguien se desvía cuáles van a ser las consecuencias que van a ocurrir. Por eso Dios puede predecir con tan perfecta claridad lo que va a ser el futuro de la humanidad y en qué va a parar. Porque Dios sabe las consecuencias desde antes. Entonces, por ejemplo, si uno hubiera estado en un globo sobre el Atlántico Norte, allá bien cubierto, porque estaba haciendo frío, hermanos, pues estaba en un globo en una travesía, porque no estaba muy lejos ya del Canadá, de la costa de Terranova, el Titanic. Ya había llegado en 4 días, a una velocidad, lo habían acelerado y parece que eso causó un fuego, porque lo aceleraron demasiado. Bueno, hay muchas teorías. Pero el hecho es que se chocó contra un iceberg. Entonces, si nosotros hubiéramos estado en un globo, volando por ahí en ese momento, y vemos el Titanic rumbo
al iceberg y le dieron varias. Entiendo que como 7 advertencias llegaron de otro barco que llamaba el California, diciéndole al Titanic, cuidado que hay icebergs, hay hielo en la ruta que ustedes van. No hicieron caso. Si nosotros estuviéramos en un globo volando allá y miramos hacia dónde va el Titanic y sabemos que va derecho hacia el iceberg, hermanos, no necesitamos estar en el barco para saber cuáles van a ser las consecuencias. Estamos mirando desde arriba y vamos a ver que se va a chocar y posiblemente se va a hundir. Y no necesitamos experimentarlo para conocer el error de una decisión. Necesitamos estar cerca de Dios desde su punto de vista y mirar cómo la humanidad y cómo la gente va tomando decisiones y saber por la fe que tenemos en Dios y por los ejemplos que tenemos en la palabra las consecuencias que va a haber. O sea que uno no necesita experimentar como Satanás le hizo creer a Eva lo que es el pecado para saber lo que es el pecado. Uno puede saber por discernimiento si uno confía en Dios. Si esto es lo que Dios dice en su ley, yo sé que si la quebranto va a haber consecuencias, mayores o menores, según el pecado. Y sin embargo, Dios es tan misericordioso que Él permite que tomemos malas decisiones, pero Él nos perdona los pecados, pero a veces Él no quita las consecuencias para que aprendamos. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por amor, Dios es amor, Dios permite que haya consecuencias. Pero fíjense ese ejemplo, que usted anda en un globo y viendo el Titanic rumbo al iceberg, el árbol de la ciencia del bien y del mal me dice, no, sigamos a ver qué va a pasar. El que está arriba mirando la perspectiva mucho más alta se da cuenta, yo no necesito estar en ese barco para saber qué es lo que va a pasar. Lo mismo tenemos que estar haciendo ahora, acercarnos a Dios. O si usted está en un puente sobre una autopista, hermanos. Usted está, por ejemplo, estamos ahí mirando los carros que van y vienen. Y de pronto, un borracho entra a toda velocidad por donde es la salida de la autopista y se decide entrar. Y hace 3 semanas pasó un accidente así, hermanos. Y se mataron 5 personas del mero impacto. Si llega un borracho o alguien que no está en sus plenos sentidos y se mete por la rampa de salida, se mete como si fuera la rampa de entrada a toda velocidad. Ustedes ya saben, ustedes están en el puente y ven eso, ustedes ya saben lo que va a pasar y no necesitan estar en el carro. Ese es el sistema de Satanás. Experimenten el pecado. El sistema de Dios es, mírenlo desde mi perspectiva y disciérnanlo y no sufran las consecuencias. Así de sencillo es, hermanos. Y miremos un salmo que nos lo explica, para que usted lo entienda. Miren el Salmo 73. El Salmo 73, por eso es necesaria la fe en Dios, la confianza de que Dios quiere lo mejor para nosotros. En el Salmo 73, miren lo que dice. Y es interesante que este salmo corresponde al libro del Levítico. Hay 5 libros en los salmos. Ahí ustedes ven, libro número 3. Eso es inspirado por Dios. Eso no fue puesto por los hombres. El mismo Pablo cita el segundo salmo, o sea que está en el primer libro. O sea que estas divisiones son inspiradas por Dios y cada uno de estos libros es paralelo de uno de los libros de la ley. El primer libro de los salmos, que es del capítulo 1 al 42, es el salmo, corresponde al Génesis. Y hay muchas referencias o hay muchas cosas que tienen que ver con el libro del Génesis. Yo creo que es el 42, no estoy mal. El segundo salmo es el libro del Éxodo, el segundo libro, sí señores, al 41. Salmos va del 1 al 41, el libro número 1. El libro número 2 de los salmos va del Salmo 42 al Salmo 72. Y el libro número 3 que corresponde al Levítico, va del Salmo 73 al Salmo 89. Salmo 73 al Salmo 89. El libro número 4 de los Salmos, ustedes lo pueden ver ahí, libro 4, va del Salmo número 90 al Salmo 106. Del 90 al 6 es el tercer salmo, y el libro 5, que corresponde al Deuteronomio, va del Salmo 107 al Salmo 150.
Y es interesante que el Deuteronomio se llama la segunda ley. Y en el libro quinto es donde está nada menos que el Salmo 119, hermanos. Todo consagrado hermosamente a una alabanza y una meditación profunda en la ley de Dios. Entonces, el Salmo 73, el Salmo del Levítico, que tiene que ver con el santuario, que únicamente los sacerdotes tenían acceso al santuario y al lugar santísimo únicamente el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Hoy nosotros, hermanos, tenemos acceso al lugar santísimo, como el apóstol Pablo lo dice. Se los voy a leer, manténgame la manito ahí, y vayamos al capítulo 10 del libro de los Hebreos, y vean ustedes cómo Cristo nos abrió ese camino para que pudiéramos tener el punto de vista de Dios sobre nuestra vida y sobre el desarrollo, los sucesos en este mundo, mis queridos hermanos, para que tuviéramos la perspectiva de Dios. En el capítulo 10 del libro de los Hebreos dice, versículo 19, hermanos, yo me pregunto si verdaderamente utilizamos este privilegio. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Usted lee en el capítulo 16 del Levítico, dice, únicamente no vas a entrar. Dice, nadie, el sumo sacerdote no puede entrar ahí cuando a él se le ocurra, a entrar donde estaba la presencia misma de Dios, en el arca que representaba el trono de Dios aquí en la tierra, hermanos. Y nosotros hoy, hermanos, así como en ese globo donde podíamos ver el Titanic desde el punto de vista más alto y saber lo que iba a pasar sin tener que experimentarlo, sino discernir, así Dios mismo ahora nos da, pero hay una condición que es confiar en Dios y ser diligentes en usar este privilegio. Así que, hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10:19, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, necesario, y lavados los cuerpos con agua pura. Que eso significa ser lavados con la palabra de Dios, que nos lava y nos limpia y nos purifica. Veamos aquí algo muy interesante en este libro para que entendamos lo que les quiero decir. Y uno no necesita experimentar el pecado para conocer el bien y el mal. Necesitas tener la perspectiva de Dios, que es conocer el bien y el mal por discernimiento y no como el diablo induce al mundo entero por experimento, siguiendo lo que le dicten sus ojos, lo que le dicten los deseos carnales y que lo le dicte su orgullo personal de decidir lo que es el bien y el mal y creer que sabe más que Dios. De eso se trata, hermanos queridos. Libro tercero de los Salmos, Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, aquí dice, casi se desliza porque se puso a mirar desde la perspectiva de él, de la perspectiva humana. Bueno, pero estos son narcotraficantes y hoy en día hay esclavitud, hermanos, horrible. Hay gente hay terribles negocios de trata de mujeres, hermanos, para prostitución. Es un fenómeno terrible a escala mundial. Y prosperan y tienen casas bonitas y tienen, o son tramposos en el trabajo, hermanos, y dice aquí, por poco deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Si uno se pone a mirar de nuestra perspectiva de ahora, nos va a pasar lo que a Adán y Eva. Yo voy a experimentar lo mismo que ellos están experimentando. Pero mire lo que dice después, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Esto parece que no les pasa nada. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Lo que le va a pasar a la bestia por 3 años y medio, va a creer que es Dios y que nadie le puede impedir hacer porque todo lo ha logrado, lo que ha querido. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver
ellos dicen, no está bien traducido aquí, pero ellos dicen, Dios hará volver a su pueblo aquí. O sea, ustedes van a seguir el camino de nosotros, que es lo que va a ocurrir con la marca de la bestia, mis queridos hermanos. Y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Y ustedes van a tener mucha abundancia con que sigan este camino. Esto es lo mismo que Satanás quiso con Adán y Eva y lo logró por cierto tiempo. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Uno viene a la iglesia y dice, bueno, yo creí que ahora se me iban a resolver todos los problemas. Y a veces uno llega a la iglesia y tiene pruebas. Tiene pruebas de diferente índole, hermanos. Y Dios a todo hijo que recibe lo azota, hermanos, para que aprendamos lecciones del camino en que veníamos, que por ahí no es. Y a veces uno no aprende sino cuando sufre, hermanos, y es un método que Dios usa para perfeccionarnos, por amor. Lo vamos a ver un poco más adelante, hermanos. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Porque dice, yo vine a este camino y a mí antes me está yendo, estoy pasando pruebas que yo antes no tenía. Hermanos, no hay que desmayar. Hay que entender que Dios nos está enseñando lecciones profundas para que aprendamos a pensar como Él y dejemos de pensar como aquello de donde veníamos o como crecimos, hermanos. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Eso me acuerda lo que dice, no me pierdan ahí, lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 13. Ahí está, miren, hermanos, capítulo 12, dice, ya habéis olvidado, versículo 5, la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Para qué? Para que con un sufrimiento temporal tengamos una recompensa eterna. Y aún mismo en esta vida, después de que pasemos la prueba, tenemos un fruto apacible de justicia, como lo dice aquí. Si soportáis la disciplina, capítulo 12, versículo 7, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Eso es lo que Dios quería desde el principio y lo que Dios nos está enseñando ahora a nosotros, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En esta vida, hermanos, en esta vida también vamos a experimentar una paz que nadie nos puede quitar, como lo citó nuestro hermano Jorge Schaubek Jr. en el sermoncillo. En el versículo 15 del Salmo 73 dice, si dijera, yo hablaré como ellos, o sea, ya está cayendo en tentación de empezar a adoptar la manera de pensar y de hablar del mundo, dice, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, a mis hermanos que me han precedido y a mis hermanos de la iglesia. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, está hablando él desde su perspectiva aquí abajo. ¿Me entiende? Y luego dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Pues, ¿qué quiere Dios? Dios quería, tomen de este árbol, tomen del árbol de la vida, reciban mi espíritu y ustedes pueden entrar en mi presencia. Por ejemplo, Moisés podía entrar en el lugar santísimo cuando él quisiera, porque Moisés tenía el espíritu de Dios, hermano. Los demás, yo no voy a ser dogmático, yo no sé si Aarón lo tenía o no lo tenía, pero Moisés tenía una relación profunda, íntima con Dios que Dios nos ofrece a nosotros ahora. Entonces, podemos entrar en su presencia. Entonces dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, cuando uno sube allá, a ese tercer cielo, en el Espíritu, al cual tenemos, dice el apóstol Pablo, tenemos derecho, que Cristo nos abrió el camino.
Si nosotros nos mantenemos cerca de Dios con oración diaria, con ayuno frecuente, con estudio constante, hermanos, vamos a adquirir la perspectiva de Dios. Y no vamos a estar tan expuestos a pecar, aunque el que esté firme, mire que no caiga. Pero Dios quiere, miren las cosas desde mi punto de vista. Y aquí él entró en la presencia de Dios, en el santuario de Dios, y comprendió el fin de ellos. Empezó a tener la perspectiva de Dios, como les dije, como el que está en un globo y ve el Titanic rumbo al iceberg. Y tiene la perspectiva desde arriba y sabe lo que va a pasar sin tener que estar metido en el barco y tenerse que irse al fondo del mar. Entonces es lo mismo, dice, fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hermanos, tenemos la obligación hoy más que nunca, que estamos rodeados, inundados de pecado, de transgresión de la ley de Dios, hermanos queridos. Como les dije, Netflix tiene más de 200 millones de suscriptores y va para arriba. Y va a seguir teniéndolos, hermanos. Si nos dejamos inundar del entretenimiento, que como lo dice el señor Weston en un artículo reciente que va a salir en la próxima revista, si le quitamos al entretenimiento lo que es violencia, lo que es sexualidad ilícita, lo que es brujería, vamos a dejar sin tema a todos los que escriben los guiones de esas películas. Los vamos a dejar sin tema. Es otro mundo el nuestro, maravilloso, hermanos. Y Dios no quiere, y Dios quiere que lo empecemos a experimentar desde ahora, entrando en el santuario de Dios. Comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 4 del libro del Apocalipsis? Cuando Dios le dice al apóstol Juan, ve una puerta abierta y la voz de Cristo, como de trompeta, le dice, ven, sube acá y te voy a mostrar lo que va a ocurrir después de esto. Nosotros tenemos acceso allá en el Espíritu, hermanos, lo voy a leer en un momento y volvemos aquí para que ustedes vean los paralelos tan interesantes que Dios nos ofrece, para que tengamos una visión de qué es lo que necesitamos para vivir según el árbol de la vida y no según el árbol del conocimiento del bien y del mal, experimentando y luego sufriendo las consecuencias del pecado en lugar de tener el discernimiento que nos permite evitar el pecado, mis queridos hermanos. En el capítulo 4 del libro del Apocalipsis capítulo 4 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Es lo mismo que experimentó aquí en el Salmo 73, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Y aquí le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2 del capítulo 4 del Apocalipsis. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Claro que era una visión patentísima que nosotros no tenemos. Nosotros miramos como en un espejo, pero sabemos que estamos ahí en la presencia de Dios. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y es muy interesante que ese ser que está sentado en el trono, dice en el capítulo 5, versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea que Dios tiene brazos como nosotros, hermanos. Dios el Padre, el que estaba sentado, y el Cordero, que es Jesucristo, fue el que tomó el libro de la mano del Padre. Entonces Dios nos permite, si somos diligentes, si utilizamos el privilegio de poder entrar en el lugar santísimo, podemos mirar las cosas desde arriba, como el que está en el puente de una autopista y ve al que se mete en contravía y sabe lo que va a pasar. No necesitamos estar ahí para saber lo que es el error. Necesitamos tener una perspectiva desde el punto de vista de Dios. Es lo que tenemos que desarrollar, mis queridos hermanos. En todo caso, aquí es muy hermosa la conclusión de este Salmo 73. Quiero que vayan allá por un momento. Dice aquí en el versículo 24, o veamos versículo 23. Capítulo 73 de los Salmos, versículo 23, dice, con todo yo siempre estuve contigo. O sea, no había verdaderamente entrado allá en esa presencia tuya, no había ayunado y orado tan intensamente para saber que estaba ahí en tu presencia, en el Espíritu. Me tomaste de la mano derecha, Dios nos llamó.
Me has guiado según tu consejo. Dios nos ha guiado con el Espíritu de Dios al bautismo y luego nos sigue guiando, hermanos, hacia la vida eterna. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Como nos lo exhortó también don Jorge Chávez, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. O sea, el que decide, yo voy a ir a experimentar el pecado, en lugar de mirarlo por conocerlo como Dios, por discernimiento, mirándolo desde la perspectiva de Dios y creyendo lo que Dios nos dice. He aquí los que se alejan de ti perecerán. El camino del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. A la muerte se va. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ahí lo tenemos. Lo mismo que dice en Hebreos 10, hermanos. El acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Eterno el Señor mi esperanza. ¿Sabe qué es lo que dice ahí? He puesto en el Señor mi esperanza ahí. La palabra es Hazá. Me he refugiado en el Eterno, mi Dios. Dios me guardará en su santuario. Si desarrollamos esa intimidad con Dios siendo diligentes, porque dice que Dios bendice al que diligentemente lo busca, no a medias. Ya estudiamos lo que es amar a Dios con todo el alma, con todo el corazón, y con toda la mente y con todas las fuerzas. Dios exige, una vez que uno verdaderamente se decide a tener esa comunión con Dios, Dios le abre la puerta, hermano. Dios no es barato. Dios quiere que lo apreciemos a fondo, obedeciendo las condiciones que Él nos da para tener una comunión más profunda con Él. He puesto en el Eterno Señor mi refugio. Y muchos buscaban refugio en el santuario, y nosotros lo tenemos en cualquier momento para contar todas sus obras. Muy bien, hermanos. Entonces ahí, con eso les quería explicar cómo hay dos maneras de conocer el pecado. Uno, la manera de Dios, por discernimiento, cuando miramos las cosas desde su punto de vista, que anuncia el fin desde el principio, y sabe cuáles son las consecuencias del pecado. Y el otro siguiendo el camino del diablo, que es el camino que sigue el mundo, experimentando según lo que me dicten los ojos, según lo que me dicten mis deseos carnales y según lo que me dicte mi orgullo de querer yo decidir lo que es el bien y el mal y no tener en cuenta lo que Dios dice, hermanos. Entonces, eso es lo que entendemos ahí. Por eso hay dos maneras de conocer el bien y el mal. El uno por experimento, que termina en la muerte, y el otro por discernimiento, que termina en la vida eterna, hermanos, para regir este mundo y después el universo. Es la perspectiva que tenemos que trabajar en tener desde ahora mismo. Ahora veamos algunos ejemplos, hermanos, de las consecuencias que Dios permite, aun cuando nos ha llamado y permite que cometamos errores y nos pone ejemplos para que aprendamos y no los cometamos, hermanos. Entonces, veamos, por ejemplo, ejemplos interesantes y hasta cierto punto humorísticos que Dios nos pone, hermanos. En el capítulo aquí en el Génesis dice, Esaú vende su primogenitura. Así, aquí está. Sí, en el capítulo 25 del Génesis dice, capítulo 25, versículo 27, está hablando de Jacob y Esaú. Y crecieron los niños, capítulo 25, versículo 27. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su caza con zeta, la cacería, o sea, le gustaba la carne de venado o de antílope o lo que fuera. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y quiso Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Sabemos que eran lentejas, seguro muy bien sazonadas, y las tenía, y seguro echaban ya humito, estaba listo para comer. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo, porque el guiso que tomó, por el cual vendió la primogenitura, era rojo. Recuerden que Esaú salió primero del vientre, que estaban peleando dentro del vientre de la madre. No voy a ir a todo eso ahora, eso tiene grandes significados, pero vamos a este punto que quiero que entendamos. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí,
yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Esto es una advertencia para nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un llamamiento de Dios que entre 7,000 millones, pues ya vamos llegando casi a los 8,000 millones, somos muy pocos, hermanos, a los que Dios nos ha llamado ahora para ser primogénitos, para recibir un reino, el reino del mundo de mañana, hermanos queridos. Y para eso se necesita ser vencedor, tener carácter, haber aprendido a conocer el pecado por discernimiento y no por experimento. Después, seguro, todos hemos pecado y hemos experimentado, pero tenemos que aprender a partir del momento en que Dios nos llama a discernir el pecado, no a experimentarlo, mis queridos amigos. Aquí vemos cómo Esaú se dejó llevar de los deseos de su carne, de los deseos de sus ojos. Siguió por el árbol de la ciencia del bien y del mal y menospreció la primogenitura, que era para un futuro. Y perdió la vista, se dejó llevar de eso y francamente la perdió la primogenitura, no la tuvo en cuenta, hermano. Es una advertencia para nosotros. Aquí tenemos el ejemplo de un primogénito. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos primarios, hermanos, si no aprendemos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz, a hacer morir todas las tendencias que nos quieren llevar al pecado y a seguir a Jesucristo, hermanos míos, con fe, con convicción, con seguridad. Señor, yo quiero reinar contigo por la eternidad. No quiero embarrarme o atascarme en este mundo. Quiero negarme a mí mismo y seguirte a ti, oh Jesús, que nunca pecaste. Ayúdame. Si queremos eso, pero si nos dejamos guiar por lo que nos dicten los instintos, hermanos queridos, tal como Esaú, vamos a perder la primogenitura, porque no somos vencedores. El vencedor es el que aprende a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios y aprende a rechazar las cosas desde el punto de vista del experimento del pecado. Y Esaú no tuvo las condiciones. Y es muy interesante, vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Isaac lo fue a bendecir, Esaú quería recobrar la primogenitura. Porque cuando dice aquí que Isaac ya estaba anciano, en el capítulo 27 del Génesis dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Lo hago así porque entiendan ustedes que es cacería. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, y usted ya sabe lo que hizo. Hizo 2 cabritos como a Isaac le gustaba y se los dio a Jacob y le puso los pelos de los cabritos en los brazos porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño, y para que Isaac ya estaba ciego, aquí como dice, ya no veía. Y entonces Jacob, antes de que Esaú llegara, sabiendo que le había vendido la primogenitura, dijo, tal vez él pensando con su humana razón, vamos a ver que Dios le enseñó lecciones, Dios hubiera arreglado este asunto a su manera, porque aquí dice, Esaú perdió la primogenitura, y Dios dice también que él amó menos a Esaú desde que estaba en el vientre de la madre, porque le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Ya Dios lo tenía pensado desde antes, pero Jacob decidió hacer las cosas a su manera, como su señora madre se lo instruyó, y fue y engañó al papá para que le diera la bendición a él. De todos modos, Dios se la iba a dar, Dios ya lo tenía planeado. Ahí es donde entra la fe, y era algo que Jacob todavía era carnal, Jacob todavía no se había arrepentido. Fue más tarde cuando Jacob sufrió por allá, donde el suegro, mis queridos hermanos, vamos a ver un ejemplo muy interesante. Entonces dice aquí en el capítulo 27, versículo 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Versículo 17, y entregó los guisados, el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Versículo 18, entonces este se fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Seguro estaba tratando de imitar la voz de Esaú. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate.
y come de mi caza para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, hijo mío, y él respondió, porque el Eterno tu Dios, dice, hijo mío, ¿cómo es que la hallaste tan pronto? Y le respondió, porque el Eterno tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Van dos mentiras ahí, hermanos queridos. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, e Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Cuarta mentira. Entonces, dice aquí, en el versículo 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. No voy a detener lo demás porque son otros estudios que pueden tomar mucho tiempo en estudiar, pero este es el punto que queremos ver aquí. Versículo 30, aconteció que luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Él hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Ahí esa palabra quiere decir la primogenitura también en una forma ilícita porque ya la había vendido y había jurado que la había vendido. Y aquí dice, yo soy Isaac, tu primogénito. O sea que estaba buscando recobrar la bendición por la espalda de Jacob. Entonces, claro, inmediatamente dice en el versículo 33, dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Al fin y al cabo Isaac sabía en el fondo de su ser que Dios le había dicho a Rebeca antes de que nacieran que el mayor serviría al menor. Y él mismo lo dice aquí. Entonces dije, lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una voz muy grande y muy amarga de exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. En fin, ustedes ya saben. Y después de este drama, Esaú concibió la idea de matar a su hermano. Así como Caín, que era el primogénito. Es interesante esto. Concibió la idea de matar a Abel, que no era el primogénito porque Abel fue aceptado delante de Dios. Jacob aún tenía lecciones que aprender. Y la primera lección que tenemos aquí es la que él huyó y se fue donde su tío, Labán, que era hermano de Rebeca. Y Isaac le había dicho, búscate una esposa allá, o sea, una de tus primas. Y luego dice, y los ojos de Lea eran delicados, eran dos hijas, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob llamó a Raquel y dijo, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. ¿Sabe qué es muy interesante? Y aquí le pasó a Jacob lo mismo que él le hizo a su propio padre. Él engañó al papá porque el papá no lo podía ver. Y aquí Labán esperó hasta que estuviera oscuro y al parecer había una costumbre en que la novia, cuando llegaba a la noche nupcial, la primera noche, venía con un velo.
que a veces representaba la virginidad. No estoy absolutamente dogmático en eso, pero el hecho es que Jacob no la vio bien, porque estaba ya oscuro, dice, y sucedió que a la noche el suegro tomó a su hija y a Lea, y Jacob se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva Silpa, ahí a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Lo mismo que le hizo al papá, porque no lo veía. Y lo mismo le hizo el suegro, haciendo las veces de papá, porque le dio a su hija, lo engañó, porque Jacob no pudo ver que era Lea y que no era Raquel. ¿Qué creen ustedes? Entonces, Dios tiene sentido del humor, hermanos. Dios empezó a enseñarle a Jacob, no hay que andar con mentiras, no hay que andar con engaños. Y aquí está sufriendo la primera lección, una consecuencia del pecado. O sea que Dios, hermanos, a nosotros, que hemos sido llamados y nos ha perdonado los pecados, si pecamos, porque todos, no hay hombre que no peque, pero no vamos a vivir en pecado, pero si pecamos y nos arrepentimos, Dios nos perdona los pecados, pero Dios no quita las consecuencias, hermanos. O sea que Jacob todavía no se ha arrepentido, vamos a ver más adelante, o no vamos a ver eso ahora, pero Jacob se arrepintió cuando luchó con el ángel toda la noche. Y cuando declaró verdaderamente, se declaró que estaba entregado a Dios como fuera cuando regresó después de 20 años de estar trabajando para el suegro que le cambió el salario en 10 veces. Eso lo pueden leer ustedes ahí. ¿Qué estaba haciendo Dios con Jacob? Enseñándole lecciones, hermanos. Enseñándole lecciones para que aprendiera a no ser mentiroso y a no hacer engaño, para que fuera derecho y sin mentira, como dice por ahí una canción, hermanos queridos, y todo lo tenemos que aprender. Y durante 20 años le cambió el salario en 10 veces. Decía, las pintadas son tuyas y las blancas son mías. Y cuando veía que las pintadas se multiplicaban, le decía, no, ahora las pintadas van a ser mías y las blancas van a ser tuyas. Y se los cambió una y otra vez. Y a Jacob le tocó aguantarse todo eso porque estaba bajo la autoridad del suegro, que era el dueño de la hacienda, hermanos. Entonces Dios trabajó con él y él aprendió sus lecciones. Igual hace con nosotros también. Ahora con Esaú, ustedes ven que perdió la primogenitura. Y que era la primogenitura, la despreció. Hermanos, eso implicaba la doble porción del primogénito. Implicaba el sacerdocio. Todo eso lo traía Jacob en él solo. Jacob traía en él el sacerdocio, porque el patriarca en esos tiempos era sacerdote. Jacob traía el derecho al cetro que Dios había prometido de un descendiente de él. Jacob traía el derecho a la doble porción del primogénito, porque él ganó la primogenitura que era de Esaú. Jacob tenía, o sea, el cetro, el sacerdocio, la doble porción y la tierra de Israel, hermanos. Casi nada, por un plato de lentejas. ¿Qué quiere Dios que aprendamos? ¿Vamos a cambiar la vida eterna por un placer pasajero, hermanos? Por un desliz, por una ocasión que se nos presenta tal vez con una mujer muy atractiva, como le pasó a David. Hermanos, tenemos que tener cuidado, o sea, son puras advertencias que Dios nos da. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de José. José heredó la primogenitura, ¿por qué? Porque Rubén, que era el primogénito, veamos lo que hizo, y eso está aquí en el libro del Génesis también, y veamos las consecuencias que eso acarreó, mis queridos hermanos. En el capítulo, aquí está, descendientes de Esaú, y esto todo está todo en el Génesis, hermanos queridos. En el libro del Génesis dice... Aquí dice, estuve verificando esto, hermanos, debía haber marcado estas escrituras. Muerte de Raquel, capítulo 35 del libro del Génesis, hermanos. Entonces es muy interesante, no vamos a hablar todo el tema sobre la muerte de Raquel, sabemos que Raquel murió dando a luz a Benjamín. Y Raquel tenía como sierva o como dama de compañía a Bilha, así como Silpa era la dama de compañía de Lea. Y resulta que después de la muerte de Raquel, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Rubén? En el versículo 22 del capítulo 35, en el 16 habla de la muerte de Raquel y en el 22 dice lo siguiente, capítulo 35, versículo 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre.
lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Recuerden eso, que lo que uno cree que hacen a lo escondido, siempre sale a la luz. Es una cosa que Dios nos enseña también aquí. Les pido que piden por un momento 1 Timoteo capítulo 5, mis queridos hermanos. Tarde o temprano, eso nos enseña el temor de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5 dice lo siguiente, mis queridos hermanos. 1 Timoteo capítulo 5 dice, versículo 24. 1 Timoteo 5, 24, son lecciones que tenemos que estar aprendiendo de estas. Los pecados de algunos hombres, 1 Timoteo 5, 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea que si uno va a hacer algo y dice, no, esto no lo va a saber nadie, hermanos, tarde o temprano sale a la luz, está escrito en la palabra de Dios. El mismo Cristo dijo, todo lo que está oculto se sabrá. Y Dios le dijo a David cuando cometió adulterio con Betsabé, le dijo, tú lo hiciste en secreto, ahora voy a hacer que no le dijo quién, dijo un prójimo, iba a ser un hijo tuyo, lo haga en público con tus concubinas. Hermanos, con mi Dios la cosa es seria. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Por esta razón, entonces, veamos libro primero de las Crónicas, hermanos queridos, ¿qué consecuencias tuvo el pecado de Rubén, mis queridos hermanos? Primer libro de las Crónicas, capítulo 5, vamos a ver lo siguiente. Y son ejemplos para nosotros hoy. Primer libro de las Crónicas, capítulo 5. Versículo 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Lo mismo le pasó a Esaú. ¿Qué hizo Rubén? Se dejó llevar por sus instintos primarios, por su ceguera. Cuando se murió Raquel, que era la patrona de Bilha, entonces vio la oportunidad, seguro ya ellos se habían visto y ya se gustaban mutuamente, porque si subió al lecho, ahí no dice que Bilha se opuso, de todas maneras cometió un pecado muy grave, que hay un pecado de esos mismos en el 1 Corintios capítulo 5, de un hijo que tenía relaciones con la esposa de su padre, que no era la mamá de él, pero era esposa de su padre. Y Bilha era concubina o también esposa, porque la Biblia dice que Lea se la dio como esposa a Jacob, así como Sara le dio a Agar como esposa a Abraham. En ese tiempo Dios permitió eso, hermanos. Ahora no discutiremos ese tema, pero miren qué pasó. Esaú perdió la primogenitura porque se dejó llevar de qué? Los deseos de la carne, tal como hace lo que ocurre con el libro de la ciencia del bien y del mal. Lo mismo. A Rubén, ¿por qué perdió la primogenitura? Por la misma razón. El uno por un apetito que no supo controlar y vendió su primogenitura, y el otro por un apetito sexual, que es lo que guía el mundo de hoy, francamente, en gran manera, deseos de los ojos, deseos de la carne y soberbia de la vida. Lo mismo le pasó a Rubén y perdió la primogenitura. Hermanos, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Si nosotros empezamos a practicar el pecado, caeremos en lo mismo y perderemos la primogenitura, hermanos queridos. Y Dios, para que no la perdamos, va a permitir que suframos consecuencias para que no lo volvamos a hacer, porque Dios es amor. El único objetivo de Dios, si permite que haya consecuencias, aquí, por ejemplo, por el mismo Rubén, es una lección para nosotros, una lección de amor. Dice, mire las consecuencias que tuvo Rubén. Mire lo que perdió Esaú, ya les hice la lista de todo lo que perdió perdiendo la primogenitura. Y vea Rubén, por ejemplo, la tercera parte del territorio de este país de Estados Unidos era de Francia, hermanos. Y los americanos, en 1813 lo compraron a los franceses por 3, aquí tengo el dato, para que vean ustedes la primogenitura, aquí dice, más adelante dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura le fueron dados a los hijos de José. Y este país de Estados Unidos le fue dado a Manasés, hijo de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces, la segunda, ahí pueden ustedes contar, el primogénito tenía una doble porción. Y miren que Francia, cuando vendió lo que llaman la compra de la Luisiana, era la mitad del territorio de Estados Unidos en esos días. Ahora es la
una tercera parte. O sea que 2 porciones son de los herederos de José, y esa otra porción que le pertenecía a Francia, que son los descendientes de Rubén, le fue dada a José y se la pudo comprar, así como Jacob compró la primogenitura, mis queridos hermanos. Dice, la compra de Luisiana, se llama en inglés la Louisiana Purchase, y era, les voy a decir, los estados que hoy en día incluye, y era territorio francés, hermanos. Y los americanos la compraron en 1803 por $15 millones, o sea, 3 centavos por acre. Y eran 828,000 millas cuadradas, lo cual corresponde a 2,144,520 kilómetros cuadrados, hermanos. 2,144,520 kilómetros cuadrados. Y eso era parte de Francia. Y Francia la perdió porque son descendientes de Rubén. ¿Y quedó en manos de quién? De José, de Manasés. Miren ustedes, profecía cumplida. O sea, en ese tiempo Estados Unidos duplicó el tamaño de su territorio, fortaleció al país inmensamente en forma material y estratégica y favoreció la expansión hacia el oeste, que fue la otra parte. Les voy a leer los estados que hoy en día eran parte de ese territorio que pertenecía a Francia, hermanos. Y dice, aquí están. Ese territorio que se llamaba la Luisiana, pero era mucho más que Luisiana, subía hasta la frontera con el Canadá, dice, se extendía desde el río Mississippi hacia el oeste hasta las montañas rocosas. El presidente Jefferson lo compró de Napoleón Bonaparte. Napoleón lo vendió para poder hacer la guerra a los ingleses. O sea que se hundió por 2 lados, que los ingleses lo derrotaron y perdió eso. Yo tenía por aquí la lista de los estados, pero si ustedes buscan la compra de la Luisiana, era lo que hoy en día es una tercera parte de todo el territorio de los Estados Unidos, desde Texas hasta Wyoming, que está prácticamente en la frontera con el Canadá, hermano. Y eso lo perdió los descendientes de Rubén, por Rubén haber hecho lo que hizo. Y es interesante, hermanos, también que él tuvo relaciones con una de las esposas de su padre. Y los franceses tienen eso en la mente, hermanos. Es interesante, yo estudié literatura francesa en Francia cuando era joven y otras cosas. Y me acuerdo que hay una novela muy famosa, un conjunto de novelas de un autor del romanticismo del siglo XIX que se llama Émile Zola. Y dentro de ese conjunto de novelas que se llama La Curée, no sé cómo se traduce eso, La Curée se escribe C-U-R-E-E, hay una historia de un hombre viudo, rico, que se casó con una mujer bonita y joven, pero tenía un hijo adolescente de su primer matrimonio. Y el hombre rico, y eso era una historia del siglo XIX, pero un productor de cine francés, en 1965, Roger Vadim, el que descubrió a Brigitte Bardot, decidió tomar la novela esa y hacerla como en el escenario actual, y hacerle como todo un conjunto contemporáneo. Y claro, el hombre viudo, con una mujer bonita, y tenía un hijo adolescente, y tenía muchos negocios, se iba de negocios, y los dejaba los dos solos en la casa. No conocía y no practicaban un principio muy sencillo, que nosotros conocemos, dice, huid de la fornicación. No nos expongamos, y a los jóvenes siempre les decimos, no estén solos con una chica en una casa o en un apartamento. Una chica que les guste o no les guste, porque le puede gustar de repente. En todo caso, es un principio bíblico, huir de la fornicación. Claro, los dos, la joven esposa, joven bonita, y el joven adolescente, bien parecido, empezaron a jugar como amiguitos, y los jueguitos se volvieron cada vez más íntimos, hermanos, y usted ya se imagina lo que pasó. Y esa historia, escrita por un famoso novelista francés, Émile Zola, y el mismo pecado que cometió Rubén. Él seguro no tenía idea que eso había pasado, pero ¿por qué hacen eso famoso, que es un pecado? Los franceses a veces son expertos en perfeccionar el pecado, hermanos. Como dijo alguien, ellos no lo inventaron, pero lo perfeccionaron. Hacen un arte
del pecado, como lo está haciendo hoy muchos de los medios productores de entretenimiento, convierten el pecado en un arte, mis queridos hermanos, lo cual no va a existir dentro de poco tiempo. No sé cuánto tiempo nos falte aquí, hermanos, pero tengo muchos otros ejemplos que mostrar. Vamos a ver uno más. Por ejemplo, el ejemplo del rey David. Ustedes conocen, vamos a resumirlo, en el libro segundo de Samuel, capítulo 11. Les pido que se dirijan allá, hermanos. Tenemos mucho que aprender de estas lecciones. Ustedes recuerdan que David ya estaba prácticamente en el pináculo de su gloria y se quedó en casa y mandó a Joab a que se tomara a la ciudad capital de los amonitas y de los amonitas, y se fue a pasear así en el terrado de su casa y vio una mujer muy hermosa y preguntaron que quién era, preguntó que quién era aquella chica que estaba bañando y era Betsabé y le dijeron que era la esposa. A él le dijeron, es la esposa de Urías, que era uno de los 30 valientes de David. Es la esposa de Urías Eteo, hija que venía a ser nieta de Aitofel, el principal consejero de David. Y esta Betsabé era nieta de él. No voy a ir a todos sus detalles, ustedes lo pueden buscar en la Biblia, a ver si lo encuentran. La solución, es una tarea que les pongo, hermano. Y usted sabe lo que pasó, que David tuvo relación con esta dama y ella no se resistió. Y en el libro del Deuteronomio dice que si una mujer es forzada en el campo, Dios le da el beneficio de la duda que ella gritó y no hubo quien la auxiliara y es inocente. Pero si ocurre en la ciudad, Dios dice, es culpable porque pudo haberlo evitado, pudo haber gritado, pudo haberse negado. Ella le pudo haber dicho a David, bueno, yo soy mujer casada, no puedo ir. Y David no lo hubiera forzado. Pero ella seguro tenía sus ambiciones de poder y no hay ninguna expresión en la Biblia que diga que ella se opuso y vino, pero el más responsable fue David y tuvo relaciones con ella y tuvo un hijo con ella y para ocultar el pecado mandó a matar al marido, le mandó a Joab que lo pusiera bien cerca de las murallas de los hijos de Amón, porque era el lugar más susceptible de que lo mataran a uno. Y de hecho, Urías murió. O sea que David había hecho, fíjense que Dios nos perfecciona por medio del sufrimiento, aun si no hemos cometido pecados que merezcan un castigo o unas consecuencias, porque Dios nos perfecciona, como al mismo Jesucristo dice el libro de Hebreos, Dios lo perfeccionó por aflicciones. Y dice que por lo que Cristo padeció aprendió la obediencia, porque para él vivir en la carne, habiendo sido Dios, era una experiencia distinta. Y en la carne fue tentado como cualquiera de nosotros y tuvo que luchar contra ello y vencer. Entonces, es muy importante que tengamos eso, pero Dios por lo que sufrió, lo perfeccionó, quiere decir, no que él fuera imperfecto en su carácter, sino que lo completó, en el sentido de que le agregó una dimensión que antes no tenía, que era que Dios no conocía lo que era vivir en la carne. Y Jesucristo fue perfeccionado, quiere decir que fue completado. La divinidad, el Padre y el Verbo necesitaban tener ese elemento para poder lidiar con el ser humano y saber, y por eso Dios le dio el juicio a Jesucristo, porque él se sometió a esa experiencia de ser un ser humano. O sea que fue perfeccionado en el sentido que fue completado. Ese es el sentido de la palabra griega en ese sentido. Dios le agregó una dimensión que ellos no tenían, que era la experiencia de haber vivido en la carne, de haber sido carne y hueso, y haber sufrido angustias, y sufrir dolor, y sufrir cansancio, y sufrir hambre, etcétera. Y Dios, Jesucristo, quedó completo, fue perfeccionado, y ahora está allá arriba, y nos sirve de sumo sacerdote ante el Padre, porque él ya sabe lo que es esto, y el Padre le dio el juicio a él, por cuanto es el Hijo del Hombre. Muy importante que tengamos eso presente. Pero entonces David, ustedes saben el pecado que cometió, y él lo ocultó por lo menos por casi un año, porque el hijo, Betsabé, quedó encinta. Y por eso fue que David mandó matar a Urías, lo hizo que lo pusieran bien cerca de la muralla para él ocultar lo que había hecho. Entonces, el hijo nació y Dios esperó todo ese tiempo. Y David se estaba haciendo el tonto, hermanos. Entonces Dios mandó al profeta Natán, y vean esto aquí, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Eterno.
Y veámonos el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. El Eterno envió a Natán a David. Natán era un profeta de Dios. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Eterno Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo haré levantar, primero dice, no se apartará el mal de tu casa, mira las consecuencias. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré que esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David, también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y David, y el Eterno hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces miren las consecuencias, hermanos. Dios le dijo que le perdonaba el pecado, pero no le quitó las consecuencias, hermanos. David se arrepintió, pero Dios en su amor, sabiendo que era rey de Israel y que podía volver a cometer un pecado semejante porque tenía el poder para hacerlo, Dios le dijo, nunca más se apartará la espada de tu casa, y el niño habría de morir. Y David mismo se dictó la sentencia, hermanos, porque acuérdese que el ejemplo le fue dado fue con una corderita. Y en el capítulo 21, que David conocía muy bien estas leyes, miren ustedes cómo David se dictó la sentencia y cómo la tuvo que pagar, hermanos queridos. En el capítulo 21 capítulo 22 del libro del Éxodo, miren ustedes. Capítulo 22, versículo 1 del Éxodo dice, capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere. Y acuérdense que Natán le dijo que él había tomado la corderita del hombre pobre y la había matado para presentársela a su huésped. Y dice, era una parábola muy sabia. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo David cuando se enojó y se enfureció? Ese hombre debe morir, debe pagar 4 veces. ¿Usted sabe que David tuvo que pagar 4 veces, hermanos? Yo no digo esto por condenar a David. ¿Quién soy yo? David ya está juzgado. David va a estar en el reino de Dios, va a estar reinando sobre las 12 tribus.
Es solo para ponernos un ejemplo a nosotros, para que aprendamos a temer a Dios, hermanos. Dios no hace acepción de personas. David significa amado de Dios. Pero por ser amado de Dios, Dios no pasó por alto lo que hizo. Primero se lo declaró y David se arrepintió. Y ustedes saben, el Salmo 51 es un salmo supremo de expresión de arrepentimiento y Dios le perdonó el pecado, pero Dios no le quitó las consecuencias y las hubiera podido evitar, hermanos. Hay un sufrimiento del cual no nos escapamos ninguno, hermanos. Y fíjense que David perdió ese niño a los 7 días de haber venido Natán, el niño que había tenido el hijo del pecado con Betsabé, ese niño murió. Después Amnón, hijo primogénito de David, se enamoró de una hermana media, que era hermana de Absalón, que era hija de otra esposa de David, y la violó, hermanos. Fue horrible. Ustedes lo pueden leer y seguro lo han leído en el libro de Samuel, pero esas cosas son para nosotros hoy. Es como si la hubiera perdido en cierto sentido. Una hija hermosa y maltratada y violada en esa forma por un hijo medio. Luego, Absalón se rebeló contra David y él fue el que se acostó con las concubinas de él como consecuencia del pecado que en secreto había hecho David. Ahitofel le dijo a Absalón: ten relación con las esposas de tu padre para que el pueblo te siga, porque sabe que ya eres aborrecible a los ojos de tu padre. Consejo malvado, pero muy astuto. Y luego, entonces perdió el hijo que tuvo con Betsabé, el primero que tuvo ese problema con su hijita Tamar, que fue violada. Luego, Absalón, que era hermano de Tamar, la que fue violada por Amnón, Absalón vengó lo que hizo a su hermana, mató a Amnón. Van 3 hijos. Y luego Absalón mismo murió en la rebelión contra David. 4. David dijo: pagará 4 veces. Y 4 veces pagó, hermanos. Y Dios le perdonó el pecado a David, pero no le quitó las consecuencias, hermanos. Por eso nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. El pecado tiene consecuencias. Ahora hay sufrimiento. Por ejemplo, David en el Salmo 18. Bueno que vean esto. En el Salmo 18, David, él todavía no había pecado, pero él sufrió mucho porque Dios lo estaba probando para perfeccionarle el carácter, para que aprendiera a depender de Dios, para que no hiciera las cosas a su manera, para que no fuera a levantar su mano contra el ungido que era Saúl, que aprendiera a dejar que Dios hiciera las cosas, como tuvo que aprender Jacob, que él mismo fue y engañó al papá. Y aquí Dios quería que David aprendiera. Y David mismo dijo: si Dios se encargará, si él ya me ungió rey, pensó él, pero él dijo: Dios se encargará de Saúl, yo no voy a poner mi mano sobre él. Y se lo dijo a él. Dijo: yo no pondré mi mano sobre ti. David tuvo que aprender antes de ser rey. Y cometió este pecado, pero se arrepintió. Pero él pudo haber evitado esas consecuencias. Pero hay ese sufrimiento que David padeció hasta los 30 años, cuando llegó a ser rey de Israel. Él no había cometido un pecado de esa magnitud. Dios dijo que David no había errado en nada, sino salvo en el asunto de Urías Eteo. O sea, David era un hombre fiel a Dios. Y es muy interesante en el Salmo 18, que dice aquí, Salmo 18, al músico principal: Salmo de David, siervo del Eterno, el cual dirigió al Eterno las palabras de este cántico el día que le libró el Eterno de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo. O sea, él todavía no había cometido el pecado que cometió años después. Pero miren, en el versículo 20 lo que David dice, hablando de todas las tuvo que pasar. En el versículo 20 dice: el Eterno me ha premiado conforme a mi justicia. O sea, le dio el reino, pero primero lo hizo sufrir, pero él no había cometido pecado, era para perfeccionarle el carácter. Y muchos de nosotros tenemos que pasar por eso, unas veces para que Dios nos perfeccione el carácter, otras veces porque hemos cometido un error y Dios permite consecuencias. Y también se vale de eso para perfeccionarnos el carácter, porque Dios es amor. Pero dice: el Eterno me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Eterno y no me aparté impíamente de mi Dios,
pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Eterno conforme a mi justicia. O sea que Dios no le evitó los sufrimientos, como José. José tuvo que sufrir desde bien jovencito hasta que lo metieron a la cárcel, estuvo como 10 años preso, así como es posible que David estuvo huyendo por su vida como unos 10 años, que es un número de prueba en cierto sentido, como los 10 mandamientos. Nosotros vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Y Dios se valió de eso para perfeccionarnos, ¿me entiendes? Pero después de esto, David cometió este error, como 20 años después de haber sido coronado rey. Y Dios, y esas consecuencias de que la espada no se apartaría de su casa, de que tendría que pagar por lo que hizo 4 veces, que él mismo se dictó la sentencia, que alguien se levantaría contra él y su hijo se rebeló contra él, tuvo que huir de su propio hijo. Todo eso él lo hubiera podido evitar. Entonces lo que quiero que entendamos, hermanos, el hecho de que uno sufra no siempre es que consecuencia de un pecado, sino que hay muchas veces en que Dios se vale de eso para enseñarnos lecciones. Pero si cometemos pecados, Dios también se vale de las consecuencias para enseñarnos lecciones. No quisiera terminar sin un ejemplo más que les quiero dar del Nuevo Testamento, hermanos queridos. Les pido que tengan paciencia conmigo. Hay días en que yo también no estoy en mis mejores días hoy, pero es muy interesante que veamos que aún en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de esto, hermanos, que debemos aprender lecciones que debemos aprender. En el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos lo siguiente, de la misma boca del apóstol Pablo. Él mismo dice, en el capítulo 26, versículo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Luego dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahora, quiero que miren de la misma boca o de la pluma del apóstol Pablo, capítulo 11 de 2 Corintios. Recuerden que Pablo dio el voto para que apedrearan a Esteban y que los mantos para que pudieran lanzar las piedras de los que mataron a Esteban los pusieron a los pies de Saulo. Y él era parte del Sanedrín. Tuvieron que dar un voto para poder matar a Esteban y apedrearlo. Y él dio el voto para que lo mataran. Y miren lo que dice aquí. En el versículo 23 del capítulo 11 de 2 Corintios dice, son ministros de Cristo, o sea, otros que se jactaban también. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. ¿Qué dijo Pablo aquí en Hechos? Que los azotaba y los obligaba a blasfemar. Y fíjense que Dios, así como con Jacob y con David, hermanos, Dios tiene, comparemos aquí, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Y qué dice aquí Pablo? Volviendo a leer, mantengan esto en Hechos 26. Yo lo digo con todo respeto por el apóstol Pablo también. Él cumplió una misión asombrosa y Dios cuando lo llamó, le dijo, yo le mostraré todo lo que tiene que padecer por mi nombre. Y Dios le enseñó lecciones, porque no hay mención de que los otros apóstoles, los otros 12 apóstoles, hubieran tenido que pasar por los que pasó Pablo. Sufrieron, sí. Pedro murió crucificado, pero que diga aquí, dice, en trabajo más abundante. Estoy leyendo el versículo 23 de 2 Corintios capítulo 11. En azotes sin número, en cárceles. ¿Y qué dice aquí? Dice, yo los encerré en cárceles
a muchos de los santos. ¿Y qué dice Pablo aquí? En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y aquí dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. O sea que los azotaba hasta que los obligaba a blasfemar. Y dice aquí, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Y era lo que él hacía y lo dijo en 2 veces. Una vez apedreado. Asombroso, hermano. Dios le preservó la vida, pero lo dieron por muerto. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga. En fin, ahí tenemos un ejemplo asombroso, hermano. El mismo apóstol Pablo. ¿Por qué tuvo que pasar por tantas cosas, hermanos? Por lo que le hizo a los hijos de Dios. Jesucristo le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Cuando lo hizo caer en el camino, cuando iba rumbo a Damasco. ¿Qué debemos tener como ejemplo, hermanos? Aprender a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, hermanos. Aprender a conocer el pecado por discernimiento, porque estudiamos la ley de Dios, nos acercamos a Dios y aprendemos que el pecado tiene consecuencias y lo miramos desde la perspectiva de Dios y no por experimento y curiosidad, como muchos jóvenes han hecho, hermanos. Se van a experimentar en el mundo, hermanos, y sufren las consecuencias. Yo me acuerdo de alguien de cuyo nombre no quiero acordarme por ahí, pero alguien que se fue a experimentar en el mundo, hermanos, y contrajo SIDA. Y yo lo ungí varias veces, oré por él, Dios lo mejoró. Y por fin se arrepintió hasta lo más profundo de su ser. Y yo creo que va a estar en la primera resurrección. Pero tuvo que sufrir las consecuencias del pecado primero para arrepentirse, hermanos, lo que pudo haber evitado. Dios no nos va a obligar a pecar para que suframos las consecuencias, es una decisión de nosotros. Hermanos, tengamos esa fe y aprendamos a mirar hacia la recompensa que Dios tiene por nosotros. Y así tendremos más sabiduría para tomar decisiones en nuestra vida diaria.